ecuación del efecto Doppler para poder resolver el siguiente problema. Una ambulancia se encuentra circulando por la avenida Salvador Bustamante Celi de la ciudad de Loja. La ambulancia se desplaza a 60 km por hora, emitiendo una frecuencia de 40 Hz con su sirena. Si un niño se encuentra en el patio de su casa y percibe el sonido de la sirena, determine para el caso A la frecuencia que escuchará el niño si la ambulancia se acerca y B si la ambulancia se encuentra alejándose del niño. Bueno, en el primer gráfico podemos observar claramente que, como la ambulancia se encuentra en movimiento, la velocidad de la fuente que emite el sonido es de 60 km por hora. Pero recordemos que las velocidades en el sistema internacional siempre se miden en metros por segundo. Por lo tanto, tenemos que convertir los 60 km por hora a metros por segundo. Este valor es igual a 16,67 metros partido por segundo con 2 decimales redondeados. Bueno, entonces, como el caso nos dice que la fuente, en este caso, la velocidad de la fuente, se acerca hacia el observador y por el gráfico podemos deducir que el observador está en reposo, entonces los datos que tenemos del observador serían los siguientes. Velocidad del observador, 0 metros partido por segundo, y lo que queremos determinar es la frecuencia con la que el observador percibe el sonido. Entonces, partiendo de la ecuación general de frecuencia observada igual a frecuencia emitida entre el producto de la velocidad del sonido más menos velocidad del observador entre velocidad del sonido más menos velocidad de la fuente, podemos interpretar lo siguiente. La frecuencia con la que emite el sonido la fuente, en este caso que viene a ser la ambulancia, nos dice que es 40 Hz. Por lo tanto, tenemos como frecuencia de la fuente 40 Hz, multiplicado por la razón entre la velocidad del sonido. Como estamos hablando de que la ambulancia se encuentra circulando por la ciudad, la velocidad del sonido en este caso es la velocidad en el ambiente, es decir, en el aire. Por lo tanto, la velocidad del sonido en el aire siempre es igual a 340 metros partido por segundo. Entonces, 340 metros partido por segundo. Y ahora interpretaremos si vamos a trabajar con el signo más o el signo menos. Entonces podemos deducir lo siguiente. La fuente tiene una velocidad de 0 metros por segundo. Por lo tanto, en la ecuación general obtenemos que al sumar sería 0 metros partido por segundo. En el denominador, 340 metros partido por segundo para la velocidad y tenemos que interpretar si el signo que trabajaremos sería más o menos. Bien, para eso nos vamos al gráfico y obtenemos que la velocidad de la fuente mantiene esta dirección este y la velocidad del sonido también mantiene la misma dirección este, porque ambos se dirigen hacia el observador. Por lo tanto, como ambos se dirigen hacia la misma dirección, el signo sería menos, porque a medida que se acercan se reduce las frecuencias. Entonces, menos la velocidad de la fuente 16,67 metros por segundo y al multiplicar todo este valor, tomando en cuenta que la velocidad de la fuente es 0, nos quedaría 40 Hz multiplicado por 340 metros por segundo entre la resta de 340 menos 16,67, es decir, 323,33 metros partido por segundo. Bien, al realizar la operación completa de 340 dividido para 323,33 y luego multiplicado por la frecuencia, nos da un valor de 40,06 Hz, es decir, la frecuencia con la que el observador percibe el sonido es igual a 40,06 Hz. Bien, para el literal B, en donde
Si la ambulancia se encuentra alejándose del niño, entonces interpretamos de la misma manera, partiendo de la ecuación general. En este caso solo tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Como la ambulancia se está alejando, la velocidad de la fuente mantiene este sentido, mientras que la velocidad del sonido se encuentra en sentido contrario, porque lo que necesita es que el sonido debe llegar al observador mientras que la fuente se está alejando. Entonces la ecuación que utilizaremos en este caso sería frecuencia del observador igual a frecuencia emitida multiplicada por la velocidad del sonido más menos velocidad del observador entre velocidad del sonido más menos velocidad de la fuente. Y como decimos que el observador se encuentra en reposo, la velocidad 0 se anula, quedándonos como único valor 40 Hz de frecuencia emitida entre 340 metros por segundo y dividido para 340 metros por segundo. Y como en este caso se están en sentido contrario las frecuencias de las velocidades de la fuente y la velocidad del sonido, a medida que se alejan, se amplían sus frecuencias. Por lo tanto, vamos a sumar 16,67 metros por segundo. Bien, entonces, al dividir 340 metros por segundo entre la suma de 340 con 16,67, obtenemos que al multiplicar por 40 la frecuencia observada sería de 38,13 Hz. Bien, podemos notar aquí una diferencia. Cuando la fuente se acerca al observador, el resultado es de 40,06 Hz, porque a medida que se acerca la intensidad del sonido es mayor, mientras que si la fuente se está alejando del observador, la frecuencia percibida también debe ser menor.